Los activos intangibles son bienes que no pueden ser percibidos físicamente. Estos, aunque no se pueden ver ni tocar por su naturaleza inmaterial, igualmente aportan valor a la empresa. La RT9 los define como aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos para su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. La crítica que le podemos hacer a la definición anterior es que no identifica todos los atributos identificatorios del rubro, que son los siguientes. Los activos intangibles son los empleados en la actividad principal, esto lo diferencia de las inversiones, no están destinados a la venta, esto lo diferencia de los bienes de cambio, y no se consumen con el primer uso, y son inmateriales. Esta última característica los diferencia de los bienes de uso. Los anticipos a proveedores por las compras de estos activos también se incluyen en el rubro. Ejemplos de cuentas que componen el rubro. Patentes, que son derechos al uso exclusivo de una fórmula o procedimiento. Estas tienen una vida legal limitada. Se inscriben en un registro y se pueden utilizar por determinada cantidad de años. Para evitar esto, algunas empresas, como es el conocido caso de Coca-Cola, recurren a procesos secretos. No se inscriben en el registro para que no tenga una vida útil limitada. Las marcas y nombres se inscriben también en un registro, pero la diferencia es que son renovables. Las concesiones otorgan la facultad de desarrollar una actividad en un lugar determinado durante un periodo de tiempo, como es el caso de la fotocopiadora o el comedor en la universidad. Los gastos de publicidad, esto hay que tenerlo en cuenta, en principio son resultados, pero cuando se realizan para una campaña de publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto o zona geográfica, se registran como activo. Esto es un caso particular. Derechos de autor. Otorga la exclusividad de edición de una obra y la posibilidad de cederla mediante el cobro de regalías. Derecho de edición. Otorga la exclusividad de editar una obra. Derecho al uso de software, al uso de programas de computación. Gasto de desarrollo es la aplicación de los resultados de una investigación a un producto o procedimiento. Los gastos de investigación no se consideran intangibles porque no sabemos si la investigación va a resultar exitosa. Entonces son resultados, no son activos. Pero los gastos de desarrollo son los que se realizan luego de que llegamos a ese producto o a ese procedimiento buscado. Entonces sí los podemos considerar activos. Los gastos de organización son aquellos que se incurren cuando se constituye la sociedad. Los gastos preoperativos son los que se incurren en el lanzamiento de un nuevo producto, segmento o zona geográfica. Estos gastos de organización y preoperativos los consideramos intangibles. Y el valor llave es la diferencia entre el valor de venta de la empresa y el valor de sus bienes considerados en forma individual. Es decir, cuando se vende una empresa, ese valor, el valor que se paga por la misma, no coincide con la sumatoria del valor de los bienes que tienen menos las deudas. O sea, no coincide con el valor del patrimonio neto contable. Y esa diferencia es el valor llave. Los intangibles pueden
clasificarse de la siguiente manera. Identificables, que son aquellos que representan derechos específicos y que se pueden vender por separado, o no identificables. Los identificables serían las patentes, las marcas, derechos de autor, derecho de emisión, derecho al uso de software, concesiones, y no identificables que no representan derechos específicos. No se pueden vender por separado, como es el caso del valor llave, que se paga cuando se compra la totalidad de la empresa. Bueno, y también se pueden clasificar en sujetos a amortización, cuando tienen una vida útil limitada, como las patentes, derechos de edición, derecho al uso de software, concesiones, gastos de organización, preoperativos, y no sujetos a amortización, como las marcas, gasto de desarrollo, procesos secretos. La contabilidad no reconoce a los intangibles no identificables como el valor llave generado por la empresa. ¿Por qué motivo no los reconoce? Porque no se encuentra un proceso adecuado para su medición objetiva. Es decir, no podemos, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el valor de venta de la Serenísima o cuál es el valor de venta de Coca-Cola, no podríamos llegar a una medición objetiva. Una medición objetiva es que cuando varios observadores están de acuerdo con ese importe. Entonces, por ese motivo, no lo registra la contabilidad. Solo se toma el valor llave cuando se adquiere una empresa en funcionamiento y se paga ese valor. Cuando lo pagamos, sí, lo podemos determinar objetivamente por diferencia entre lo que se pagó por esa empresa y el valor del patrimonio neto. Tampoco se reconocen contablemente los aumentos de valor de los intangibles no identificables adquiridos. Bueno, entonces esto ocasiona un inconveniente porque en general las normas de contabilidad no reflejan la importancia de estos activos en el patrimonio de una empresa y a menudo estos derechos son subestimados. Es decir, como no estamos registrando contablemente los intangibles no identificables y sus generados y los aumentos de valor de los adquiridos, esto hace que no queden correctamente evaluados. Ejemplos. La empresa Uber no posee ningún taxi, entonces tiene pocos activos tangibles, pero es una empresa que si se vende tiene un importante valor. Varios gigantes corporativos como Apple, Microsoft, si miramos sus hojas de balance, también tienen una pequeña cantidad de activos tangibles. Entonces, todo este razonamiento está en torno a lo que se llama el capital intelectual, que sería la contrapartida del valor llave y que se está estudiando en la doctrina contable la posibilidad de medirlo, porque genera este inconveniente, que hay mucha diferencia entre el valor contable de algunas empresas y su valor de venta, y esto no lo está registrando la contabilidad porque no se han encontrado bases objetivas para hacerlo. Entonces, el capital intelectual es la diferencia entre el valor de mercado y el valor de libros de una empresa. La contrapartida del capital intelectual sería el valor llave. La contabilidad tal cual la conocemos es la que tenemos acá en fondo blanco. Por un lado activos y por el otro lado pasivo y patrimonio neto. Acá debajo tendríamos lo que es necesario agregar, que es el capital intelectual, que está formado por el capital humano, las personas, el capital estructural interno, los sistemas, y el capital estructural externo, los clientes. La normativa relacionada con intangibles es la siguiente. La definición del rubro es la RT9, la RT11,
La información complementaria, acá tienen los puntos, y el tema de valor llave en la resolución técnica 18, apartado 3.